Queremos hacer una advertencia antes de seguir adelante con el programa, y es que tenemos algunos productos comestibles que son importantes para la dieta de los dominicanos, que se producen durante todo el año, como son el pollo y el arroz. Pero hay algunos productos que son cíclicos y que nosotros no lo podemos obtener durante todo el año. El tiempo que no se producen, pues sencillamente lo importamos. Uno de ellos son los cítricos y específicamente el jugo de naranja. El jugo de naranja lo traemos o de Florida, o de México, o de Brasil. Países que han estado afectados por el clima, o sequías, o heladas, o cambio climático, que han reducido la producción de naranjas en esos países. Por tanto, preparémonos para una escasez. Y más que escasez, el elemento más importante que produce la escasez, que es el aumento de los precios, porque ahí es que entra el capitalismo salvaje. Vamos pues a recordarles que vamos a tener problemas con el jugo de naranja en los próximos días. A continuación, quisiéramos, para introducir este programa, que fue muy importante la última vez que estuvo el profesor Steven Emmerman con nosotros, y vino acompañado de Fernando Peña, hoy viene acompañado de Jan Morrill. Jan Morrill es de Earthworks, y de Diana Martín de Mining Watch Canadá. Nosotros quisiéramos, porque este no es un programa para expertos, sino para el público, que se sepa que en el mundo existe un movimiento que protege el medio ambiente, pero más que proteger el medio ambiente, protege aquellos sectores del planeta en donde la sustitución de lo que el hombre utiliza en sus necesidades tarda mucho tiempo. Es decir, resolvemos un problema para la generación que estamos, pero a veces no nos importa lo que va a pasar con las nuevas generaciones. Y Earthworks y Mining Watch se encargan de eso. Por tanto, a veces hay enfrentamientos, no aquí, en todas partes del mundo, entre los productos, en las minas, aquellos productos que son difíciles de sustituir en corto tiempo, porque cuando se extrae un mineral, para que llegue a ser ese mineral, a veces se tarda siglos. Entonces ahí está el problema. Hay algunos países que ya prohibieron totalmente la minería, porque ya tienen otros recursos. Otros que solamente les queda la minería para resolver sus problemas inmediatos. Yo quiero que Fernando nos hable de eso para poder justificar posiciones que mucha gente piensa que son extremas. Me parece excelente comenzar por ahí, sobre todo por quienes a quienes acompaño ahora y con quienes estamos acá en el programa. Usted decía Mining Watch y decía Earthworks. Me cuesta a veces pronunciarlo, pero bueno, estoy aprendiendo. Estas dos instituciones han acompañado al espacio por la transparencia de la industria extractiva que es la sociedad civil del país organizada que participa en los temas de transparencia de las industrias extractivas, y para que la gente entienda, de las industrias mineras y que tienen que ver con combustible, foresta y minerales no metálicos y metálicos, desde las granceras hasta el oro. Y el Observatorio de Políticas Públicas, que me corresponde coordinar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Nosotros estuvimos aquí hace algún tiempo, hace unos meses, con Steven Emmerman, y anunciábamos que
comenzaba a realizar, y vino al país a realizar, una revisión del estudio de impacto ambiental que Barrick había dicho realizó para justificar la instalación de una nueva presa de cola en Cotuí, al lado de la otra que está ahí, que es la presa de Cola El Llagal. Pero antes de eso, nosotros queremos que tanto tú como nuestros invitados nos ayuden a fijar una posición. Primero, ¿es República Dominicana un país que debe de dejar de explotar sus recursos mineros o debe de explotarlos con racionalidad? Porque mucha gente piensa, inclusive algunos de los productores de las minas, piensan que la posición de ustedes es que no quieren minas. Sin embargo, nosotros estamos discutiendo algo que da por descontado la explotación del oro, sino es un problema de una presa, si puede ir o no. Ellos nos dijeron que en algún momento el profesor Steven estuvo de acuerdo con ellos en otros países, en Estados Unidos, en situaciones similares a la de aquí. Y nos pidieron en una rueda de prensa para contestarle al señor Steven, si ustedes tienen oportunidad, ¿por qué coincidimos en una situación en Estados Unidos y aquí no? ¿Él entendió o le traducimos? No, yo pienso que no solo entendió, y creo que lo va a contestar porque es importante poner de relieve que ellos asisten aún apoyando y siendo solidarios entre el observatorio y las comunidades que están en Cotuí alrededor de la presa de Cola El Llagal. Pero además, nosotros hemos insistido aquí, nosotros no estamos desarrollando una política antimina. No. Nosotros lo que estamos es diciendo que la naturaleza tiene que ser aprovechada, no solo en forma racional, sino que lo fundamental es el ser humano y la posibilidad del desarrollo. Si tú traduces el trabajo de Diana, ella lo que representa Mining Watch, que quiere decir vigilar las minas. Alerta minera. No, vigilar las minas, cuidarlas, a ver si se están dentro de los parámetros o no. Es así, ¿verdad? Sí, nuestra organización ya lleva más de 20 años monitoreando tanto las actividades de las empresas mineras como sus efectos al medio ambiente y a los derechos humanos. Sí. Entonces, por eso es importantísimo poner de relieve qué vinimos a discutir y qué justamente se ha hecho. A propósito de todo este tema y para poner de relieve las características de la intervención y de la actuación de una minera como Barrick Gold, que presentó un estudio al gobierno y con el que le han dado una licencia para que avance en la instalación de una nueva presa de cola, ese estudio nosotros queremos ponerlo al desnudo. Y eso lo puede hacer perfectamente el doctor Steven, porque esto se acaba de producir. Incluso ha provocado de alguna manera alguna respuesta airada del propio CEO general, del principal directivo de Barrick a nivel internacional, Matt Bristow, con quien usted estuvo aquí en el país recientemente. Sí, justamente hablando de esto y hasta hablando de Steven. ¿Qué contiene este estudio? Ese estudio contiene la revisión del estudio de impacto ambiental que sometió Barrick, pero lo mejor del mundo es que para describir ese estudio y hacer y plantear sus recomendaciones, el propio profesor Steven, el doctor Steven Emmerman, ese estudio lo hizo él y lo acabamos de publicar y yo pienso que él lo puede poner. ¿Cuál es la esencia? La esencia del estudio de impacto ambiental. Mi opinión sobre el estudio de impacto ambiental. Sí. En mi opinión, en este estudio de impacto ambiental hay muchas carencias muy graves. Y mi recomendación es que es necesario reescribir este estudio de impacto ambiental completamente. Hay 6 puntos importantes sobre este estudio. Primero, hay una gran falta de información. Por ejemplo, hay muchos datos faltas en este estudio y hay muchas referencias a documentos que no existen. Hay muchos documentos en la bibliografía
con la adición de las palabras en progreso o en curso. Las especificaciones importantes ya no existen. Y también hay muchas secciones en este estudio de impacto ambiental que no están en español, simplemente están en inglés. Especialmente las secciones más importantes, los análisis de las consecuencias de falla, no es posible leer esta información en español, solamente en inglés. Según el estudio, las consecuencias de falla serán extremas, pero no es posible leer esta información en español, solamente en inglés. Es un requisito muy importante simplemente pedir un estudio en español, en la lengua nacional. Y también hay el punto de estudio es seleccionar la alternativa preferida después de calificación de las alternativas por un proceso de análisis de cuentas múltiples. Pero no es posible leer en ese documento las calificaciones, las puntuaciones de las cuentas y subcuentas varias. Entonces no es posible evaluar las alternativas o evaluar las calificaciones de las cuentas. Y más importante, mi segundo punto, es no hay consideración de todas las alternativas razonables, especialmente lo que es la mejor práctica en el mundo para el almacenamiento de los desechos mineros, que es el relleno de los desechos en el tajo abierto. Simplemente, además de construir una nueva presa de cola, simplemente colocar los desechos, la roca estéril y las colas en el tajo abierto. Y de hecho, Barrick Gold es un líder mundial en este proyecto, el proyecto de relleno de tajo abierto. Barrick Gold tiene en el mundo 8 proyectos de relleno de tajo abierto. Y de verdad, Barrick Gold en los Estados Unidos ganó un premio para sus proyectos de relleno de tajo abierto. Eso fue lo que yo dije. Y entonces, ¿cuál es el problema que hay aquí? Un asunto de costo del manejo de las colas. Así, se quiere abaratar el costo sí. En detrimento de la preservación del medio ambiente. Sí, gracias. Las dos soluciones, señor Steven, las dos soluciones. La que ellos quieren porque les sale más barato o la que merece ser construida por el medio ambiente. Díganos las dos cosas. ¿Qué quieren ellos? Dos cosas. Sí. Sí, primero, en mi informe hay mis cálculos sobre los costos del relleno del tajo abierto con comparación de los costos de construcción de una nueva presa de colas. Y según mis cálculos, es posible rellenar todos los desechos en los tajos abiertos con un costo de menos de 35% del costo de la construcción de una nueva presa de colas, sin tomando en cuenta los costos de operación de una presa de colas o los costos de monitoreo, inspecciones, mantenimiento a largo plazo de una nueva presa de colas. Entonces, la construcción de una nueva presa de colas, de hecho, es la solución más costosa. Mucho más costosa. Mucho más. Por un factor ¿Afectaría al el precio del costo del oro? Sí. Es más barato rellenar el tajo abierto con los desechos que construir una nueva presa de colas. Hablan de usar la misma presa. ¿Qué consecuencias tendría implementar el proyecto como lo ha concebido la empresa minera? ¿Cuáles serían las consecuencias si se hace como ellos han planteado?
¿La consecuencia de qué? O sea, el impacto que tendría el manejo de las colas como lo está planteando la empresa minera. Sí. Las consecuencias de una nueva presa de colas. Sí. Así. Sí. Las consecuencias más importantes es la falla, el colapso de una presa de colas. Y es otra carencia en ese documento. Y no hay un análisis serio de las consecuencias. Es necesario describir completamente las consecuencias socioeconómicas, las consecuencias ambientales reales de un colapso. Simplemente hay un mapa de la zona de inundación, sin tomando en consideración los impactos en fatalidades, los impactos en las personas heridas, los impactos acuáticos, los impactos en la ecología. ¿Sí? Para el público. Sí. La actual presa que ya llenó su cometido, se hizo bajo las reglas internacionales de las presas. Esa que estaba es una presa que se hizo correctamente. La anterior, la que está hecha hasta ahora. No se sabe. Sí. Está bien. Ahora, ¿se ha contemplado la posibilidad de utilizar esa presa, esa misma? No, doctor. No, Steven no entendió la pregunta. La presa de Cola El Llagal, sí, ¿fue correctamente hecha? ¿Está bien como solución al proceso de explotación de la mina? ¿Fue correcto hacer esa presa de Cola, la que está hecha, que termina en el 2027? Sí, es muy difícil determinar eso, porque hay una falta de información sobre la presa de Cola existente. La presa de Cola se llama El Llagal. No es posible leer las revisiones de seguridad de presa o las inspecciones de seguridad de presa. No es posible leer esos documentos. El diseño de la presa propuesta es muy inusual. Es una combinación de la roca estéril y las colas en la misma instalación, con una cubierta de agua permanente encima de la roca estéril. Es un diseño muy inusual. Bien. Sí, pero según el estudio de impacto ambiental, ese diseño es probado debido al éxito de la presa existente. Pero no es posible aprender nada sobre el éxito de esta presa existente. Hay una falta de documentos, hay una falta de información. Sí, pero hay algo que ellos, es de las pocas cosas que hablan mucho aquí. Me refiero a Barry. Dice, es que en el futuro inmediato los precios del oro van a subir. Y ellos insisten en eso. Y hay que explotar el oro porque va a subir y es bueno para ellos y para el país. Ahora, nosotros que no tenemos nada que ver con minas, ni somos técnicos, tenemos la idea de que hay tres opciones. Una, construir una nueva presa. Dos, el lugar de esa presa parece que hay diferencia de dónde hacerla. Y tercero, si se puede reutilizar la presa actual haciéndole alguna modificación. Si él no entiende, mira a ver si tú me ayudas. Mire, yo incluso voy a decir algo porque el idioma a veces dificulta. La presa de Cola El Llagal termina en el 2027. ¿En el 2027? No hay 2 años más. Sí, no hay ninguna posibilidad. Técnicamente lo presenta el estudio de Emmerman y además lo dicen ellos mismos y todo el estándar internacional de relave. Ya Moril ha estado en el Consejo del Estándar Internacional de Relave. Ya Moril esa que ¿Qué está ahí. dice? Entonces, no es posible reutilizar esa presa de Cola ni ampliarla. Ya esa no es posible. Entonces, por eso Barry se plantea hacer una nueva presa de Cola. Okay. Que una nueva presa de Cola, que es de mucho más riesgo, mínimo,
1.2 kilómetros tiene la presa actual de Muro. Sí. Esta tendría casi 5, más de 4. ¿Cuál es la nueva? La que van a hacer. La que proyectan. El embalse de Relave es muchísimo mayor. Y eso está en ese estudio. Todo eso está en ese, pero peor, doctor. El riesgo es tan grande, por eso un gobierno que reciba en inglés un estudio de impacto ambiental no solo es contra la ley, tú sabes de derecho, Cristino, es una barbaridad y los riesgos son tratados así. La posibilidad de un colapso de esa presa, de una se lleva a la otra, porque van a estar a menos de 1 kilómetro. Pero ellos tienen que saber eso, pero no es negocio para ellos que colapse. Sí, por supuesto. Entonces, ¿cuál es el riesgo que eso tiene? Es que si eso se produce en 5 horas, y lo plantea y lo demuestra el estudio, las colas, o sea, el lodo tóxico está en el Océano Atlántico. En 5 horas. A propósito de lo que son estudios y experiencias desarrolladas, con todas las consecuencias que Steven acaba de plantear, medio ambiente, humano, infraestructura, etc. Un colapso se lleva las propias instalaciones de la mina. Entonces, ¿por qué hacer esto aquí? Es de las cosas que se plantean discutir. ¿Y se plantea alguna alternativa en este estudio? Sí, está planteado a partir de la propuesta del Tajo Abierto. El muro grande. No es el muro grande, es que en el hueco que se va haciendo, extrayendo el mineral, se coloque el propio desecho. Es que para producir un kilo de oro, un kilogramo de oro, se producen 3 millones de kilos de desechos, 3 millones, sin los otros elementos que intervienen en el daño que se crea, para producir 1 kilo nada más de oro. Bien. Entonces, ese problema es lo que está descrito ahí y la gravedad de la cuestión está planteada justamente por eso. Con esto se están violando hasta compromisos que tiene Barrick con esto del Tajo Abierto y con otros compromisos del estándar. Diana y Jan representan 2 organizaciones diferentes. Nosotros quisiéramos que ellas, con respecto a esa empresa y a la presa de Colas, nos digan cuál es la posición de Mining Watch y de Earthworks. Diana, ¿cuál es la información que ustedes tienen? ¿Cuál es la posición de Mining Watch con respecto a lo que quiere hacer Barrigol en esa provincia? Hay varios aspectos que nos preocupan. Uno de los principales aspectos es el hecho de que no hay un proyecto de financiamiento a largo plazo para mantener y remediar lo que podría suceder, o sea, lo que se necesita para poder mantener una presa de Colas. Estas presas de Colas son permanentes, nunca se van a ir del país. Entonces es importante que el gobierno de la República Dominicana y que las poblaciones comunitarias y que el público en general esté consciente de que hay impactos permanentes de esas presas de Colas. Y solamente para darle un ejemplo, en Canadá hay más de 10,000 minas abandonadas. Ninguna empresa es responsable para mantener y remediar, y eso solamente cae en manos de la población en general, de los impuestos de la población. Entonces es importante concientizarnos de ese aspecto. Eso es más o menos lo que yo quería resaltar. Bien. Jan. Bueno, gracias. Tal vez comenzar diciendo que Earthworks tiene 30 años también acompañando comunidades impactadas por la minería, y hemos visto un patrón muy importante en la industria minera, no solo en Barrick, pero en toda la industria minera, es que la industria minera externaliza los costos de la minería en la población y en los gobiernos locales donde operan. Entonces, cuando estamos hablando de beneficios económicos, realmente los costos que vienen acumulando al resultado de los proyectos mineros muchas veces caen en los gobiernos, en los que están pagando impuestos, en las comunidades alrededor. Entonces, es muy importante tener información y transparencia para que el gobierno, las comunidades, los ciudadanos puedan hacer el balance entre los posibles beneficios de un proyecto minero y los posibles costos que a lo largo plazo a lo mejor caen a ellos. Yo siento que estamos cuestionando la actividad minera como tal, no solo la presa de Colas. No se puede separar una presa de Colas de la actividad minera. El problema es que Earthworks está clara, ellos
prefieren que no se explote, pero ya que se explota, lo que quieren es controlarla. Earthworks no tiene una posición que preferimos que no se explote la minería. Nosotros no estamos a Es favor diferente la ni en función de contra. ustedes. Ellos es vigilar y cuidar, y ustedes es proteger la tierra, el mundo. Nosotros, nuestra visión viene de acompañar comunidades. Entonces nosotros tomamos nuestra postura basada en lo que quieren las comunidades impactadas. Y lo que yo entiendo de las comunidades impactadas cuando los visitamos el año pasado y en los intercambios que hemos tenido de solidaridad, es que ellos no están en contra de minería. Allá en la zona no están diciendo que cierran la mina, entonces Earthworks no tiene posición que cierra la mina tampoco. Las comunidades están pidiendo información y transparencia. Y como Earthworks estamos tratando de resaltar esta petición, que se necesita más información, que los vacíos que identificó Steven tienen que hacer algo para poder entender. Hoy, escuchándolo a ustedes tres, son organismos internacionales y nosotros tenemos un organismo que debe de opinar. Sin embargo, nos falta una silla más para medio ambiente aquí. Medio ambiente generalmente opina en favor del gobierno o puede tener una posición parecida, por ejemplo, a la de Mining Watch de Canadá. Esa pregunta es clave porque pone de relieve dos cosas de manera obligada. ¿Cuál ha sido el manejo de la transparencia en el trato de este tema del estudio? Porque ese estudio que debió hacerlo fue medio ambiente. No, medio ambiente tiene que tener una cuestión muy elemental. Por ejemplo, de la presa de Coll el Llagal, debe haber por ley aquí y por estándar la rendición de lo que es un informe de cumplimiento ambiental permanente, que tiene incluso meses. Cada tantos meses hay que... Aquí no se conoce un solo informe de eso. Es más, el único caso en que un estudio de impacto ambiental ha sido colocado en redes ha sido ahora en el caso del estudio de impacto ambiental de Barry Gold. Y mire que además de lo que dice Emmerman ahí, yo le voy a plantear tres cosas que responden su pregunta. Número uno, Barry dijo que iba a ser este año, en febrero, la presa de Cola en Cuanse. ¿Usted se acuerda? Eso lo discutimos aquí. Sí. En febrero de este año. Cuando la presión de las comunidades se levantó y Monteplata se levantó y frenó la presa de Cola ahí, Barry dijo que ellos tenían varias alternativas y que ellos ya habían presentado el estudio desde octubre del año pasado. Ese estudio de impacto ambiental, Barry dijo que lo entregó en octubre del año pasado, pero lo dijo después de haber dicho, todavía en febrero de este año, que ellos iban a hacer la presa de Cola en Cuanse, en Yamasá. ¿Quién está hablando mentira? El medio ambiente se comprometió con nosotros en febrero y marzo a entregarnos el estudio de impacto cuando Barry lo tuviera. Y ocurre que además de retrasarlo, se aparecen con la brillante información de que lo habían recibido desde el año pasado. Lo que quiere decir que no solo hay una falta de transparencia, sino que además el Ministerio de Medio Ambiente juega y desempeña un papel contra la ley, al margen de la ley, que está favoreciendo exclusivamente la lógica de una minera. Y con eso, doctor, Sí. no, mira, este detalle. ¿Qué contesta eso? Que ¿cómo es posible que Barry prefiera invertir en hacer una presa de Cola a cielo abierto, o sea, colocar los desechos sobre la tierra, que hace más daño evidentemente que cualquier cosa, al margen de sus propios triunfos y sus éxitos en calidad, como el relleno del Tajo Abierto en Nevada, en Estados Unidos, y prefiera un camino que es más caro, como acaba de plantear Emmerman, que el relleno del Tajo Abierto? ¿Por qué Barry escoge la República Dominicana hacer un costo mayor de inversión para hacer una nueva presa de Cola que resolver el problema, evitándonos desgracias a nivel del medio ambiente y riesgos mayores con el Tajo Abierto? ¿Por qué coge la solución más cara? ¿Y por qué no toma en cuenta que el estándar internacional que ella se comprometió dice que la última preferencia tiene que ser la colocación como ellos la quieren hacer aquí, y que la primera es la que, sin tomar en cuenta los costos, tome justamente el Tajo Abierto como solución? Hay algo que quisiéramos obtener de ustedes. ¿Es posible que República Dominicana y Haití exploten 2 yacimientos de oro en los próximos años? Lo que significa que vamos a tener las mismas instituciones y las mismas compañías, porque al parecer la tecnología para
explotar el oro parece que es un monopolio, porque el otro día vimos que entre Argentina y Chile hay una Barrick Gold, ¿verdad? Es decir, que están en todas partes. Es la tecnología. Ahora, en República Dominicana se está discutiendo que los precios del oro van a subir y el Estado va a recibir mayor beneficio. La Barrick no evade decir que hay una compañía de ganar, no es para perder. Y mientras menos gasta, mejor. Eso está claro. Ahora, que no le importa la comunidad. Bueno, sí, pero ellos dicen que ellos se rigen por normas internacionales, lo que quiere decir que ellos tienen que saber lo que dicen los estudios. Es posible que ustedes ya tengan información del futuro minero de esta isla, de acuerdo a relaciones que ustedes, como ellos dicen, que usted ha tenido opiniones parecidas en minas de Estados Unidos. Ayúdennos y díganos, ¿qué planes futuros ustedes tienen información de que aquí se pueden explotar otras minas de oro? ¿Existe la posibilidad? ¿Tienen la información? ¿Existe la posibilidad de qué? De que en República Dominicana o en la frontera con Haití haya 2 yacimientos que en el futuro se exploten con las mismas condiciones de Barrick, aunque sea con otra empresa. Ok. ¿Es posible continuar la explotación de oro? Ayúdame. Sí, es posible, pero es necesario explotar con seguridad, con responsabilidad. Y las presas de colas en esta ubicación son muy problemáticas por la alta sismicidad, por la alta precipitación y por la topografía muy empinada. Y es necesario considerar estas presas de colas en largo plazo. Es importante que una presa de cola es una cosa que existe para siempre. No es posible jamás desmantelar una presa de colas. Después de la construcción de una presa de colas es necesario que la presa confine las colas en perpetuidad. Entonces es necesario realizar inspecciones, monitoreo, mantenimiento y revisiones de una presa de colas para siempre. Para siempre. Sin mantenimiento, el colapso de una presa será inevitable, como ocurrió en Libia. Después de 13 años sin mantenimiento, después de la caída de Gaddafi, fue un colapso de 2 presas con muchas fatalidades. Pero en ese estudio de impacto ambiental no hay un plan para un mantenimiento de la presa ni un día después de la terminación de la mina. Entonces, ¿quién va a mantener esta presa? Y en caso de que se produzca una situación como esa que vimos en Libia, que usted no describe, sí, desde el punto de vista contractual, de lo que es la práctica internacional, ¿quién asume los daños? ¿A quién le corresponde reparar los daños medioambientales ocasionados por una catástrofe tipo Libia? Lo siento. No, si colapsa una presa de cola, sí, ¿quién paga? ¿Quién paga el daño? ¿Quién paga? Típicamente el pueblo paga. La empresa no tiene responsabilidad. La compañía de seguro, no, es muy cara. Sí. La prima es muy cara. Por ejemplo, hay casos que un daño y una desgracia implica que la empresa pueda pagar
o que pague a alguien del mismo sector privado. 2 ejemplos hay, muy buenos. Hay uno en Canadá. Naipiazol, que es la empresa consultora que ha hecho ese estudio de impacto que ha revisado Emerman, Naipiazol, fue condenada en Canadá, y aquí está Diana, fue condenada en Canadá a pagar más de $100 millones justamente por su responsabilidad en retorcer o falsear o ineficiencias en sus propios estudios, como se demuestra en Canadá por eso. Y también Barrick Gold fue condenada en Argentina, y eso está en las redes, eso es público, por una situación similar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la generalidad, más de 10.000 minas que están abandonadas en Canadá y en Estados Unidos crean problemas de ese tipo. La pregunta que hizo el doctor sobre el tema de la mina dominico-haitiana está asociado incluso a los problemas actuales que estamos discutiendo y al problema en Haití. Que Emerman no la responda, no es su fuerte, no es su dedicación, su problema es técnico para acá, pero nosotros, incluso aquí en este mismo programa lo hemos puesto en relieve, ahí hay uno de los principales yacimientos conocidos de oro sulfuroso del planeta, muchas veces más sulfuroso que el de Cotuí, y ahí está concesionado tanto del lado dominicano como del lado haitiano esa mina. El sulfuroso es el más económico de explotarlo, porque eso es lo que hay que decir. Sí, pero ocurre que los compromisos para explotar una mina implican que lo primero que hay que asegurar es el problema de evitar el daño, no importa la inversión que haya que hacer. Y en el caso de la frontera es un problema que toca a las principales mineras del mundo, tanto de un lado como del otro, y eso está implicado en la propia situación de Haití. Aquí inclusive hay periodistas que han escrito que el mismo canal tiene que ver con un futuro de suplir agua del lado haitiano. Pero vamos a reducir, porque con el señor Steven quisiéramos que él entienda. Primero, ¿en qué punto está el problema de Barrick y las presas hoy día? ¿En qué punto está eso, Fernando? En gran medida, Steven, aparte del análisis y establecer cuáles son las fallas y los problemas que tiene, también cuáles son las recomendaciones. ¿Por qué ese estudio hay que reescribirlo entero? 1. Y 2, ¿cuál es la recomendación que hace el estudio que usted realizó? Gracias por la pregunta. En mi informe, mi recomendación es reescribir completamente el estudio de impacto ambiental con, creo que, 14 puntos. Es necesario producir todas las informaciones importantes sin referencias a documentos que no existen. Es necesario tener todo el estudio de impacto ambiental en español, no en inglés. Es necesario incluir los anexos con las puntuaciones de las cuentas y subcuentas de las alternativas. Es necesario considerar completamente la posibilidad de rellenar el tajo abierto con los desechos. Es necesario tener consistencia entre el estudio de impacto ambiental y los documentos que Barrick produjo para los inversionistas. Es necesario tener datos completos y consistentes sin contradicciones. Es necesario producir los documentos que demuestra el éxito de la presa existente. Es necesario considerar por todo el mundo el éxito de este tipo de diseño. Es necesario considerar todas las consecuencias de una falla con todos los aspectos ambientales y socioeconómicos. Esto sería mi lista de recomendaciones. Sí, hay algo. Sí. Hemos visto que ustedes han insistido mucho en el idioma, siendo usted su lengua el inglés. Veo que el informe habla mucho de que el informe tiene que ser en español. ¿Qué esconde
el informe cuando se hace en inglés? ¿Cuál es el problema de la diferencia entre la lengua? ¿Por qué Barrigol, la parte más delicada relativa a los riesgos, no la entrega en español, sino en inglés? En este documento no es posible leer las secciones sobre las consecuencias de falla en español. No es posible leer esta información en español. Es un problema muy, muy serio. Bien. Queremos ahora cerrar el programa. ¿Qué faltaría por decir, Fernando? ¿Y quién debe decirlo? Yo pienso que tal vez incluso tanto Jan como Diana nos pueden ayudar. Creo que es importante poner de relieve las implicaciones que tiene desde el punto de vista incluso legal, institucional, internacional. La significación que tiene la discusión esta. Acabamos de venir de Ginebra, donde esto fue planteado. Se planteó en Estados Unidos. Hay una gran distorsión entre los argumentos que están ahí y los informes que Barry da sobre eso mismo a sus inversionistas. Le dice una cosa a los inversionistas y otra cosa le dice al gobierno dominicano. ¿Cuáles son las implicaciones de eso en materia de transparencia, sobre todo para Mark Britton, que habla de tanta transparencia? Yo creo que hay una discusión muy importante a nivel mundial en este momento. Desde el 2019, cuando se colapsó la presa de Colas en Brumadinho, Brasil, comenzó una discusión muy importante sobre cómo se deben construir, mantener y cerrar esas presas de Colas a nivel mundial. Entonces, lo que se está practicando aquí en la República Dominicana, el debate que se está dando en todas partes del mundo. Y es porque hemos visto que las investigaciones de científicos han demostrado que las presas de Colas están fallando con más frecuencia y más severidad. Entonces hay que tomar todos esos puntos muy importantes, la falta de información, la falta de transparencia, como un punto sumamente importante para poder llegar a una decisión a nivel local de cuál es el mejor resultado que se puede haber en este caso, pero también a nivel mundial, porque realmente esas conversaciones están pasando en todos lados. Diana. Lamentablemente Canadá no tiene normas de lo que llaman normas de diligencia debida para cuando hay problemas con las compañías mineras llevarlas a la corte o hacerles pagar por costos si una presa de cola falla. Entonces es muy importante que el gobierno de la República Dominicana y el público tengan toda la información necesaria, y es ahí donde el tema de transparencia es muy clave, que tengan acceso a todos los estudios, a todas las consecuencias para poder evaluar los impactos al medio ambiente y a los derechos humanos, porque son innegables. Una petición final. Sí, seguro. El gobierno dominicano, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Medio Ambiente, que ya incluso en el caso de Medio Ambiente fue informado y Energía y Minas recibió eso. La Comisión Nacional EITI recibió a Steven, anteriormente su Secretaría Ejecutiva. Y es importante que ahora, con este estudio hecho, las academias, la Comisión Ambiental de la Universidad, la Academia de Ciencias, el Ministerio de Medio Ambiente, la propia Barry, tomen en cuenta esto y por lo menos revisen, discutan lo que está planteado ahí, porque está planteado no es a lo loco. Steven Emmerman tiene más de 100 estudios de ese tipo frente a la Unión Europea, frente al Departamento de Estado, el Congreso norteamericano, experiencias de ese tipo. Entonces, lo que se está planteando en términos de la gravedad es tan serio que ojalá no se le ocurra la brillante idea de seguir tratando esto sin significación. Bien, yo quisiera despedir y ojalá Diana y Jan ayuden un poquito a contarle en español a Steven, porque el cuento que les voy a hacer, quizá él no pueda entenderlo 100%. En los años 40, ya Trujillo tenía alrededor de 10 años gobernando. Vivía en el país un médico dominicano de origen norteamericano, casado con una norteamericana, y tuvieron 5 hijos en República Dominicana. Cuando se endureció la dictadura, ellos se fueron a vivir a la ciudad de Nueva York, y los muchachos, los hijos, estudiaron diferentes profesiones, 3 médicos y un geólogo.
Ese geólogo, su primer trabajo fue en Canadá, en una mina en Canadá. Estando en Canadá, firmó un contrato con una empresa minera en Bolivia. Y cuando llega a Bolivia, leen los periódicos que República Dominicana había elegido por primera vez. Mataron a Trujillo y eligieron un gobierno nuevo. Él siempre tuvo en su cabeza su país de origen y escribió una carta al presidente. Yo soy dominicano, estudié geología, este es mi currículum, entiendo que en República Dominicana solamente existe la mina de la Alcoa, de bauxita allá en el sur, y que lo que hay es muchos permisos de exploración y no de explotación. Me pongo al servicio de usted en caso de que necesite un geólogo. Efectivamente, el presidente toma posesión, después que se ordena, le contesta al señor que si él puede regresar al país y lo nombra director de minerías. Cuando él llega, visita al presidente, lo nombran y le pide que le dé 6 meses para hacer un inventario de los recursos mineros del país, porque él tenía 30, 40 años fuera del país. Entonces, mientras estaba realizando los estudios, tumban el gobierno, no llega a terminar el estudio, 7 meses, y él tiene que salir del país. Regresa en el año 68 y trabaja para Falcon Bridge en 5 o 6 años como geólogo, jefe de geología de Falcon Bridge. Ese caso, él no trabajó nunca en oro, pero conocía el problema minero completo de República Dominicana. Le digo el cuento porque cuando yo le pregunto qué ustedes saben, le quiero decir que estuve muy cerca de él por razones familiares y nos contó que este es un país con muchos recursos mineros en bauxita, oro, ferroníquel, y que me explicó algo que después me lo entendí, que es que ningún mineral es puro. Es decir, el oro tiene plata, tiene cobre, sí, tiene otras cosas, como es el caso de una mina que hay aquí ahí cerca del cruce de Maimón, en Maimón, Colmidón. Y hoy dicen que es australiana, pero esa mina es china. China es. Entonces, quería decirle que si ustedes tienen alguna información, porque fue mucha la información que tuvimos de ese señor que murió recientemente. No, pero Barrick tiene capital chino con intereses aquí. Capital chino, así mismo, no le quepa duda. Y además, en el caso dominicano está articulado y tiene el capital de una empresa norteamericana que se llama Newmont. Y por eso también los norteamericanos tienen que estar preocupados por esta situación. Que vamos a tener que familiarizarnos con el señor Emmerman, con Diana y con Jan, porque si tenemos tantos recursos mineros por explotar, pues los vamos a tener. Esto lo están convirtiendo en una factoría minera, precisamente por eso es lo grave, porque todo está en los enclaves de agua que hay aquí. Pero que estos estudios deben hacerlo ahora. Pero por ahora, supuesto, no después. Porque no habrá mañana. Hubo un periodista que escribió la semana pasada, Fernando, que el canal era para preparar el futuro de la explotación del oro en Haití. Claro, no, pero es el mismo sitio donde ya no había oro. El mismo sitio donde se hizo al fondo de ese yacimiento una universidad que no se ha usado en Haití, hecha con dinero dominicano. Exacto. Y que ha sido visitada por 3 presidentes norteamericanos al mismo tiempo.
O sea, la situación es enteramente complicada y ojalá, a propósito del estudio de Emmerman, del informe Emmerman, como llamamos, se discutan estos temas de manera transparente y abierta y además se apueste a la seguridad y a la vida de este país. En la rueda de prensa de Barry nos hicieron de una manera aparentemente inocente. Dice, ¿y quién le paga a Emmerman y a las instituciones internacionales? Y yo digo, ustedes saben que hay instituciones que tienen fondos para proteger el medio ambiente. Y esos fondos existen. Y hay personas que invierten. Ahí anda un barco famoso de medio ambiente que anda cuidando el mar. Greenpeace. No, yo voy a decir, mire, hay incluso accionistas de Barry Gold preocupados por lo que pasa en la República Dominicana. Bueno. Accionistas. Y nosotros tenemos constancia de eso. Es más, hemos hecho contactos con ellos, justamente para que esto se ponga al desnudo fuera de aquí, porque Barry sabe que lo que haga aquí se refleja en los precios de ellos, de sus acciones en bolsa de valores, por ejemplo, se refleja en Europa, se refleja entre refinadores, entre organismos que trabajan estos temas, entre organizaciones incluso eclesiales que tienen financiamiento en Barry. Y que no quieren tener inversión en compañías, en empresas metidas en que estos líos, sean señaladas en el mundo como que deterioran el futuro de la humanidad. Esa es la preocupación que tiene la dirección de Barry ahora, gracias, que sean transparentes. Y vengan a cada rato. Gracias. Muchas gracias por este espacio.